Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Estoy muy contenta de iniciar con este nuevo recurso de lecciones vivientes. Vamos a comenzar con el libro número uno, con la lección número uno. Mi nombre es Kathleen en México y sean todas muy bienvenidas a este espacio que es para ustedes. Bueno, preciosas, el nombre de esta primera lección se titula Haga lo que haga, ella prospera. Y este primer libro, o la serie de capítulos de este primer libro se titula Entrar en el descanso de Dios. Y está basado en este Salmo 23 de El Señor es mi pastor y nos lleva a esos verdes pastos a descansar. Entonces, básicamente nuestras lecciones van un poco por confiar y descansar en el Señor. Algo que me encanta de las lecciones vivientes, yo no he tenido oportunidad de leer todos los libros. Las conocí hace muy poquito tiempo, yo creo que hace como un año o un poquito más, y era porque empezaban a compartir lecciones los domingos en el blog de inglés, que ahora es nuestro único blog. Y había algo como que me llamaba la atención. Entonces empecé con el primer libro, que es el que vamos a llevar en estos compañerismos, pero me quedé como a la mitad y ya no lo terminé. Entonces, cuando el Señor puso en mi corazón comenzar con este nuevo recurso, pues realmente estoy como a la expectativa porque no sé qué quiera el Señor terminar de formarme en mí, de formar en mí con estas lecciones, pero son muy bienvenidas. La verdad es que sí me gustan muchísimo porque no solo son lecciones para aprender, sino que te dan como una guía práctica. En mi caso así lo veo, como para saber cómo poner en práctica el principio del que hemos leído en otros libros o en otras lecciones. Y es maravilloso como el Señor, yo creo que muchas se identifican de que cuando nos enseña algo o es la lección, nos da como la oportunidad de ponerla en práctica. Entonces, esto es lo que me gusta mucho de las lecciones vivientes. Para entrar de lleno en esta primera lección, yo quiero decirles que el Señor me guió a dividir ven que meditábamos en la lección el Salmo uno, ¿verdad? Y el Señor me guió como a dividirlo en tres partes y buscar diferentes referencias bíblicas para saber como diferentes significados con diferentes palabras. Entonces, la primera parte era donde nos habla de dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados. En otra parte decía de los malos o de los perversos y que ni se detiene en la senda del pecador, ni cultiva su amistad con los blasfemos o con los que se burlan de todo, decía también. Entonces, cuando yo meditaba esta primera parte, con todos esos como sinónimos de diferentes palabras que era malvado, malo, perverso, blasfemo, pecador, todo esto. Lo primero que a mí se me venía a la mente era en qué meditaba o a quién escuchaba yo en el pasado, ¿sí? Y hablo desde muchísimos años atrás. El Señor me recordaba cuando yo era una niña y recuerdo mucho que cuando a mí me regañaban o me llamaban la atención acerca de algo, o yo me sentía ofendida o rechazada de alguna manera por algún familiar, ya sea mi papá, mi hermana o algún amigo, yo tenía un lugar al que iba como a esconderme y era un pasillito que estaba a un costado de mi casa y era donde mi mamá normalmente guardaba al perrito cuando no quería que le hiciera travesuras. Yo iba a ese lugar y ahí me quedaba con el perrito y me acuerdo que yo lloraba y lloraba pensando, escuchándome a mí misma, mi autocompasión, todos esos pensamientos que venían por lo que acababa de pasar, todas esas emociones y sentimientos. Entonces, fue algo que fui arrastrando mi matrimonio y hasta mi edad adulta. Era como sentarme, esto que dice el primer versículo, sentarme o detenerme en la senda del malvado, ¿sí? De aquel enemigo que tal vez llenaba mi cabeza de malos pensamientos, de mentiras, ¿sí? Acerca de quién era yo y del valor que tenía y del cuánto me amaban o no me amaban.
Y más allá de juntarme con personas malvadas o con personas pecadoras, que también me habla un poco eso, el versículo, realmente a mí lo que me llamó la atención y lo que me hizo recordar mi amado fue eso, lo que yo entretenía y en la senda de quien me detenía a estar entretejiendo esa telaraña de mentiras que provenían del malvado. La segunda parte del Salmo es la que dice, sino que en la ley del Señor eh, está su deleite. Y otras versiones decía que en la ley del Señor pone su amor o medita, piensa, reflexiona, la estudia. Y entonces me hacía recordar cuando yo llegué al ministerio, yo vengo de una eh, formación católica. Entonces, no es que la Iglesia Católica no me haya enseñado, tal vez yo nunca me acerqué lo suficiente porque puede que sí había estudios bíblicos, pero realmente mi relación con la religión en aquel tiempo fue de ir a misa y nada más. Y la palabra, pues solo era como un cumplimiento, estar ahí porque mi mamá me llevaba, pero nunca realmente fue un amor o un deleite ir a escuchar la palabra. Cuando yo llego a este ministerio y me empiezan a mostrar la palabra de Dios, porque empieza desde el primer libro que leemos, ¿verdad? Creo que todas llegamos acá por el libro de cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Y es un libro que está lleno de escritura, lleno de la palabra. Y entonces empezó como a despertar en mí no solo el interés, sino también el Señor empezó a darme como entendimiento y sabiduría para poderla comprender. Y cuando obviamente estábamos en la crisis, pues era como un devoramiento, ¿verdad? De querer acabarte el libro y saber más y saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que Dios tiene para decirte acerca de tu situación. Entonces me recordaba cómo poco a poco fue renovando mi mente. Y mientras yo meditaba en esta segunda parte del Salmo, el Señor me traía a mi memoria estos versículos que anoté por acá y era uno en Proverbios que dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, antes de meditar en la palabra, de conocer la palabra, de hacerla nuestro deleite, pues en mi corazón había emociones y había sentimientos que subían a mi pensamiento y ese era mi actuar, ¿sí? Pero conforme Él me fue guiando hacia este lugar que agradezco tanto al Señor que me haya traído, entonces Él fue renovando mi mente. Él fue introduciéndome a la palabra y despertando en mí un interés por conocerla, por aprenderla, por estudiarla, por comprenderla. Y el otro versículo que el Señor me mostraba o me hacía recordar era el que nos dice que no imitemos las conductas de este mundo, sino que más bien nos dejamos o le permitamos al Señor ser transformadas mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, esta segunda parte del Salmo, el Señor me hablaba específicamente de eso. Me habló del pasado, de cómo yo antes me detenía a pensar o a escuchar a otros y en eso me entretenía y eso puedo decir que era hasta mi deleite, porque yo echaba a volar mi imaginación y armaba una telenovela en mi cabeza y eso era, aunque no era agradable, en eso era en lo que entretenía y pasaba mi tiempo día y noche. Entonces, cuando llego al ministerio y esta segunda parte del Salmo se empieza a volver realidad en mi vida, es cuando el Señor empieza a transformar o renovar la manera en que yo pensaba. Y la última parte del Salmo es la que nos habla de qué sigue después de eso. Si ya el Señor está cambiando nuestra forma de pensar pasada, entonces ahora dice que seremos como árboles plantados, árboles junto a corrientes de agua que dan fruto a su tiempo y que en todo lo que hace prospera. Y entonces el Señor me volvía a guiar a estudiar la palabra prosperar y los sinónimos o algunas formas diferentes de llamar a ser próspero o prosperar es una mejora, o sea, es mejorar, lo que quiere decir que me vuelve a corroborar que él mejora la forma en que pensamos. Y también con eso mejora lo que estamos sintiendo y con eso mejora la forma también en que estamos actuando o respondiendo. Nos hace avanzar, prosperar es avanzar, nos hace salir de ese hueco, de ese lodo cenagoso en el que nos encontramos, de ese pozo de autocompasión, de depresión que en el que estuvimos muchas, nos hace tener éxito. Y esto es algo que yo meditaba mucho porque decía,
prosperar normalmente lo relaciono más con éxito, ¿no? Es como, has prosperado, te ha ido bien en la vida, ¿sí? Entonces es tener éxito en tus empresas, ¿sí? Dice que encomiendes al Señor tus caminos y tendrás éxito, ¿verdad? Es decir, cuando somos guiadas por nuestros propios pensamientos o por otras personas, pues normalmente no tenemos éxito. Realmente cuando somos guiadas por la carne, caemos, tropezamos y lo hacemos mal. Pero mientras estamos día y noche meditando en la palabra, Él nos hace prosperar. Eso quiere decir, Él nos hace tener éxito en todas aquellas situaciones que tenemos que enfrentar día con día. Otra palabra que decía prosperar era que nos causa bienestar, nos hace estar en paz, nos hace estar bien, nos hace estar en tranquilidad. Y creo que por eso va el libro con este título, ¿verdad? De que entren en el descanso del Señor, en donde Él quiere bien para nosotros, sus planes son de bien para nosotros. Él quiere que tengamos paz, que tengamos tranquilidad en medio de las tormentas. O sea, porque recordemos que ser libre de tormentas no es estar felices siempre, simplemente es estar bien, es estar, prosperar, tener éxito en medio de ellas. Y también decía otra palabra que decía que prosperar era cobrar fuerza. Y es que por medio de su palabra nos vamos fortaleciendo en el espíritu y vamos volviéndonos fuertes al enfrentar aquellos temores, aquellos miedos, aquella situación que pensábamos que nunca íbamos a poder, que nos iba a destruir. Y la última palabra que el Señor me dio era que prosperar significa triunfar. Y sabemos que la victoria es del Señor. Y cuando estamos caminando a su lado, la victoria está asegurada porque Él nos la provee. Entonces, Bella, esto es lo que yo desglosé un poco de la lección. Y hay otra cosa que yo quería comentarles y es en base al testimonio porque yo recordé que cuando comencé el viaje, sí escribía las tarjetitas, pero de un tiempo para acá, como dice la lección, cuando estás en una crisis muy fuerte, pues eres como una devoradora, ¿verdad? De la palabra. Y conforme vas avanzando, o lo puedo hablar en lo personal, puedo llegar a tener un estancamiento donde ya doy por sentadas algunas cosas, como que sí, soy la novia del Señor y todo está bien. Pero entonces esta lección también me ponía esa parte práctica de poner en acción como que esta lección viviente, ¿verdad? Y lo que él me guiaba era, es algo que he escuchado últimamente o que le he prestado mucha atención a algo que ha estado repitiendo Anastasia. Y creo que en muchos compañerismos lo ha dicho, pero ahora como que he puesto más atención. Y ella nos dice o nos dijo alguna vez que cuando el Señor nos mostraba una área en nuestra vida con la que Él quiere trabajar, eh, se le entreguemos, pero también nos dejemos como moldear y trabajar por Él. Y eso es algo que ella mencionaba sobre el ayuno. Creo que era de una lección de aumento en el espíritu, donde ella decía que como el Señor la había guiado a ayunar y a orar específicamente por su carácter o por aquel pecado que ella nos compartía. Entonces, yo al leer esta lección, yo decía, las tarjetas o lo que me dio el Señor a hacer es, a las tarjetas y a los versículos les pongo como un encabezado. Y es, esto está tratando sobre este pecado en particular que el Señor me ha hablado y me ha confrontado y me lo ha puesto de frente a mi cara para meditar en en esos versículos cuando pasa la situación, ya sea que la pase bien o que la haya reprobado la prueba, pero al final tener con qué tener el escudo para defenderme, si en todo caso, o si ya caí, tener con qué levantarme y decir, el Señor como quiere está obrando. Entonces me guío mucho a esto y quiero compartirles algo rapidísimo. Ya sé que hablé mucho, perdónenme, pero es una lección bien bonita, me enriqueció bastante. Eh, Estaba yo trabajando en unos videos de traducción de Erin, que el Señor puso en mi corazón querer verlos porque nunca los había visto, y se trata de Mujer Sabia, pero en videos. Y son unos videos mucho más actuales de los de estar animada. Entonces, tuve oportunidad de trabajar en el primer video y hacer la traducción. Y había algo que Erin mencionaba sobre esto. Y es algo que yo también quiero mencionarles a ustedes porque tal vez me sentí muy identificada. Ella decía que normalmente nosotros cuando buscamos respuestas del Señor y abrimos nuestra Biblia o buscamos en algún lugar, tomamos el versículo que estamos esperando
que el Señor nos responda. Pero tal vez en la primera opción que abrimos la Biblia, no hay algo que nos esté contestando acerca de lo que le estamos preguntando. Entonces lo dejamos pasar y seguimos buscando hasta que encontramos algo que sea lo que queremos escuchar. Y yo me vi muy reflejada porque al principio de mi viaje yo siempre buscaba o yo quería que el Señor solo me diera versículos de restauración, ¿sí? Pero realmente Él está trabajando en otra área de mi vida y había cosas que me daba. Yo recuerdo mucho cuando me dio Isaías 62, donde decía que yo iba a ser su esposa y yo no estaba buscando eso, o sea, yo estaba buscando restauración, pero él me estaba hablando de la restauración entre nosotros. Entonces lo que decía Erin era, escriban también esos versículos que ahora mismo crees que no significan nada o que no son lo que estás buscando, porque el Señor, acuérdate que va un paso adelante de ti. Entonces guarda ese versículo porque en el momento correcto lo vas a sacar y va a ser para el momento correcto, para el momento preciso. Y decía otra cosa, decía, también guarda ese versículo que no entiendes, que dices, no entiendo, o sea, me sale y me sale y me sale, pero no entiendo cómo puede aplicar para mi vida en este momento, o no entiendo qué es lo que me quieres decir con esto. Entonces decía, guárdelo, y es una manera más para estar buscando al Señor por algún momento, por algún tiempo, para que el Señor te muestre qué es lo que significa, buscarlo por sabiduría, como dice esa palabra de que Dios Padre da a todos abundantemente sabiduría a quien se la pide, porque a nadie se la niega. Entonces, veías, esto es algo de lo que yo quería compartirles. La lección me dejó mucha enseñanza. Me hablaba mucho también de lo que, eh, con qué estoy alimentando mi alma. Yo sé con qué la alimentaba en el pasado, con pensamientos negativos, con pensamientos de catástrofe, con ideas que estaban sembradas por el enemigo, por consejos de otras personas, pero ahora mismo esta lección me hizo plantearme esa pregunta, ¿de qué estás alimentando tu alma? Y ojalá que todas estemos alimentándola de su verdad y de su palabra. Entonces, esta lección me invita a eso, que si me he desviado y he andado como comiendo comida chatarra, me vuelva por el buen camino y vuelva a la vida fit. Entonces, preciosas, eso es lo que yo quería hoy compartirles. No sé si tú, Lisa, nos quieras compartir algo bella. Hola, sí, sí, esa lección, también cuando empecé en mi viaje, ese versículo lo agarré tanto porque, como tú decías, Kathleen, no sé si es que uno tiene como una enseñanza tan pobre en la iglesia, o no sé, o es como tú dices, o es uno la que no se empeña en aprender más, ¿verdad? Porque yo también, yo iba a misa y para mí ya eso era suficiente. Y yo muchas veces escuchaba a las personas que sabían la Biblia y que sabían los versículos y yo decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo, cómo saben qué versículo va en tal libro, verdad? Y es hasta que llegué aquí y empecé a devorar, como dice la lección, que uno de verdad aprende tanto y se da cuenta que primero que es tan ignorante y que todo lo que nos pasa a través de la vida está ahí en la Biblia, todas nuestras etapas, todo está ahí, Dios realmente puso todo ahí y nos vamos alimentando y es cierto, tan lindo porque cuando pasa algo, cuando tenemos una situación, es como un clic, viene un versículo a tu mente y entonces tú lo relacionas, tal vez alguien diría, no, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero uno se da cuenta que es cierto, que lo que estás viviendo tiene que ver con ese versículo o buscas una respuesta y es ese clic que viene otra vez a tu mente. Y como tú dices, voy a prender la cámara un momentito, estoy aquí en el trabajo. Como tú dices, muchas veces eh, yo también, ahora que leí la lección, creo que tengo que volver a retomar otra vez lo de las tarjetas, porque es algo que he dejado. Realmente lo he dejado y sé que tengo que volver a retomarlo. Tengo que volver a retomar todo lo que al principio, porque como tú dices, llega uno como a un estancamiento donde estamos haciendo muchas cosas y no retomamos la palabra del Señor. Aunque uno puede estar leyéndola en las lecciones y todo, no es lo mismo que decir, este versículo es para mí y volver a retomar. Entonces, sí, y como tú dices, el prosperar creo que tiene que ver con eso, con el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor, de lo que Él nos va revelando todos los días. Y hemos prosperado, o sea, yo lo veo así, que hemos prosperado de la mujer que era cuando llegué aquí
a la mujer que estaba hoy aquí. Que sí, me falta mucho y nos falta muchísimo, pero hemos prosperado un montón en ese conocimiento que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, sí, esas lecciones vivientes realmente son cortitas, pero son tan llenas de sabiduría y meditamos muchísimo en ellas. Y como esa es la tarea, creo que de esta semana, empezar a hacer esas lecciones, esas tarjetitas de 3x5 otra vez, para volver a retomar todo lo que Él nos ha dicho, porque muchos versículos sí los tengo como aquí en mi corazón, pero tal vez hay unos que tal vez ya olvidé o que no los repaso tanto, ¿verdad? Entonces, eso quería compartirle. Muchísimas gracias, Bella. Chao. Gracias, Bella. Esto último que me dices, Lisa, recordé ayer, creo precisamente, algo estaba hablando en mi tiempo con el Señor y yo tenía el versículo aquí en la cabeza y yo decía, sí, algo de que el prisionero no morirá en el calabozo y tendrá su pan para cada día. Y no me podía acordar, no me podía acordar y lo estuve buscando, pues gracias ahora a la inteligencia artificial, ¿verdad? De que pones un pedacito y te lo recuerda. Y me daba uno y me daba otro y yo, no, es que no es, ese no es el que estoy buscando. Y yo decía, pero si yo lo recitaba y me lo sabía porque era como una promesa bien fuerte de la que yo me había agarrado. Y es eso, Lisa, me hiciste recordar que a veces dejamos ese espacio, ¿verdad? Y que es una muy bonita invitación esta lección a volver a retomar nuestras tarjetas de 3x5 para la etapa actual, para lo que hoy el Señor está trabajando en nuestras vidas. Me gustó también mucho eso que dijiste de que hemos prosperado en su palabra, hemos prosperado en el amor, hemos prosperado en el perdón, hemos prosperado en muchas cosas. A veces el enemigo nos quiere tumbar y derribar, ¿verdad? Y decir, y lo hablo personalmente, que a mí muchas veces me acosa diciendo, siempre vas a ser la misma, siempre vas a ser la misma. Cuando caigo en mi pecado de siempre, ¿verdad? Cuando tropiezo con mi misma piedra. Pero hoy me encanta recibir eso de parte de mi amado y escucharlo, cómo lo dijo a través de ti, con esa ternura y con esa verdad, Lisa, de hemos prosperado. No somos las mismas de antes. ¿Sí? Hay áreas, como tú dijiste, que todavía necesita pulir y refinar mucho más, pero para nada podemos ver hacia atrás y decir que somos las mismas mujeres de antes. Tenemos todavía cositas, ¿sí? Tenemos caídas, pero realmente tenemos que darle el crédito al Señor de todo lo que ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy Él ha estado con nosotros y nos ha acompañado. Muchas gracias, querida, por compartirme. Nelly, preciosa, ¿quieres compartirnos algo, bella? Sí, le estaba escuchando y realmente hemos prosperado. Yo estoy estudiando con unas mujeres que me reúno, unas compañeras de oración que tengo aquí en mi país. Nos reunimos los lunes y justamente el audio, estamos leyendo o escuchando y leyendo, viviendo la vida en abundancia. Y en esa semana decían, el título era Esas voces. Entonces, como que va acorde a lo que hemos o lo que ustedes han hablado esta tarde, esas voces, esas cosas que el enemigo nos pone en nuestra mente y muchas veces ejecutamos, creemos y hasta practicamos. Y con relación a la lección de prosperar, cuando yo leía esto, porque lo he leído varias veces y a veces también va acorde con otras, uno se inclina en lo económico quizás o en tener una vida aparentemente próspera para las personas exteriormente. Sin embargo, a veces yo me pongo a hablar y con mis compañeras, con las que tengo aquí en mi país, y yo le digo a ellas, yo no sé ni cómo explicarlo. Yo quisiera como que ustedes me estuvieran dentro de mí, porque como yo le digo a ellas, hay unas que son divorciadas y otras que todavía están luchando y otras que están con su esposo. Y yo le digo, yo no, claro que no, el matrimonio. Ok, voy a terminar la idea que estaba compartiendo en el compañerismo y era la parte de que decía que cuando, como todas, llegamos al ministerio por el libro, como Dios
puede y va a restaurar tu matrimonio. Y estamos ahí expectantes de lo que debemos hacer, de lo que no, esos principios que debemos, que nos enseñas y nos enseña el libro y queremos poner en práctica y lo ponemos. Pero no sé si todas, pero yo por ejemplo tenía el temor de leer la vida, encontrando la vida abundante, porque yo decía no, porque yo no quisiera ser como esposa o la novia del Señor, como estaba diciendo Catherine en la reunión. Entonces a veces uno tiene ese temor como de leerlo o de estudiarlo o de renunciar a esa restauración matrimonial. Sin embargo, esos libros no es para eso. Son libros y principios y temas que nos enseñan a tener la verdadera relación con el Señor que debemos tener, de ser su novia. Y independientemente estemos casadas, divorciadas, solteras, son libros, son materiales basados en la palabra, basados en los principios bíblicos, que muchas veces, como dijo Lisa en la reunión, no nos enseñan, o nosotras, aunque vayamos a una iglesia, no buscamos la manera de aprender. Pero esos libros, tanto La vida en abundancia como Lecciones vivientes, nos hacen realmente sentir como el amor del Señor, esa restauración genuina con Él. Y eso no significa que estemos renunciando a los propósitos o al plan del Señor que Él tenga para nosotros, sea cual sea. Pero sí es maravilloso poder leer, poner en práctica y recibir tantas y tantas bendiciones del Señor con todo esto, principalmente con este capítulo de esta semana, prosperar. Como dijo Lisa y como dijo Kathleen, hemos prosperado. Hemos avanzado en el Señor, aunque humanamente, aunque el hombre vea que hayamos perdido algo o a alguien, pero nosotras sabemos que hemos ganado nuestra restauración con el Señor, nuestra vida, el amor, la comunión, todo por lo que nosotras estamos orando, y también lo que el Señor desde un principio ha querido para nuestras vidas. Y como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bueno, bellas, pues yo quiero darles las gracias por estar aquí. Ahí disculpen que de último momento cambié de horario, pero ahí salió un imprevisto que no tenía programado, pero gracias a nuestro amado que nos permitió este tiempo y este momentito de compartir. Me ha encantado escucharlas y aprender también de ustedes y recordar entre todas la importancia de poner en práctica estas lecciones, ¿verdad? Porque creo que esa, como les decía, esta es la invitación. No solo se trata de ser oidoras, sino hacedoras, pero no hacedoras en la carne, sino hacedoras conforme el poder de su amor nos guía. Y estas lecciones está basada en principios y en escrituras, y sé que vienen directamente de nuestro amado, así es que es un buen momento para retomar y volver a iniciar con esto. Les mando un gran abrazo, gracias Lisa por estar aquí, gracias Nelly. Nos vemos la próxima semana, sean muy bendecidas, les mando un abrazo.